Hola a todas y a todos. Agradezco a las autoridades del capítulo chileno de la American College, representado por su organizador del Congreso, el doctor Espinosa, esta invitación. El tema asignado fue colelitiasis sintomática y embarazo, ¿cuándo operar? La colelitiasis es un problema común durante el embarazo por dos causas. Los estrógenos aumentan la secreción de colesterol en la bilis y la progesterona reduce la secreción de ácidos biliares, lo que se reduce en una sobresaturación de bilis de colesterol. Y la progesterona, por otro lado, retarda el vaciamiento de la vesícula, produciendo un éxtasis biliar y formación de barro biliar y cálculos. Estas dos hormonas están aumentadas en su producción durante el embarazo. Estos cambios hormonales se normalizan recién 1 o 2 meses después del parto. Algunas otras consideraciones previas. La cirugía durante el embarazo, en general, hay que tratar de evitarla porque está asociada con un aumento del riesgo de parto prematuro, morbilidad materna y fetal y readmisiones. El riesgo más grande, el primer trimestre, ¿no es cierto?, que es el periodo de la organogénesis, es daños fetales, ¿no es cierto?, daño al feto y el aborto espontáneo. Y el mayor riesgo en el tercer trimestre es el parto prematuro. Aproximadamente 1 de cada 500 mujeres requerirá cirugía abdominal no obstétrica durante el embarazo. Por lo tanto, una mujer embarazada con algunos problemas abdominales, lo más probable es que tenga una causa obstétrica y no digestiva. Las emergencias quirúrgicas no obstétricas más comunes son la apendicitis y la colicitis aguda en el embarazo. La colicitis aguda es la segunda causa de cirugía no obstétrica durante el embarazo. ¿Qué frecuencia tiene este problema? Este estudio que muestro acá de Estados Unidos, de la Universidad de Washington, muestra que realizando ecografías seriadas en un número importante de embarazadas, sin cálculos al inicio, ¿no es cierto?, de su embarazo, el 7.1 desarrolló cálculos en el segundo trimestre y casi el 8% durante el tercer trimestre. Sin embargo, solamente el 1.2% de estas embarazadas tuvieron síntomas biliares durante su embarazo. Esta, eh, esta situación es diferente en nuestro país. Este es un estudio chileno un poco antiguo, pero que demuestra que en casi 1000 mujeres que se le hizo, ¿no es cierto?, una detección por ecografía precozmente en el posparto, casi un 12% de ellas tenían colelitiasis versus 1.2 del grupo control. Sin embargo, el 31% de ellas tuvieron cólicos biliares. ¿Cómo puede presentarse este problema en la embarazada? Como una colelitiasis asintomática incidental o una colelitiasis sintomática cólico-biliar demostrada a la ecografía, con alguna complicación de la colelitiasis, ¿no es cierto? Colititis aguda, coleocolitiasis, colangitis, pancreatitis aguda biliar, o con síntomas atípicos o típicos en que la ecografía revele barro biliar y no la presencia de cálculos. Lo que se me pidió a mí es hablarles sobre la colelitiasis sintomática. No hay que olvidar que una embarazada con molestias abdominales, lo más probable es que tenga alguna situación más bien relacionada al embarazo. Hay algunas causas, ¿no es cierto? Y si es no relacionada al embarazo, lo más probable es que sea una apendicitis más que una colicitis aguda. La pregunta específica, ¿cuándo operar? Primero, no hay estudios clínicos randomizados sobre el tratamiento quirúrgico de la litiasis biliar durante el embarazo. La mayoría de la evidencia se basa en series de casos y revisiones retrospectivas, muchas de las cuales se realizaron antes de la era de la cirugía laparoscópica. Por lo tanto, limitan un poco nuestra capacidad de poder proponer recomendaciones definitivas. Estas recomendaciones de tratamientos, por tanto, se extrapolan de la evidencia indirecta de la población no embarazada, ¿no es cierto? Y algunos otros datos. El tratamiento conservador en mujeres embarazadas con colelitiasis sintomática habitualmente llevan a la resolución de estos síntomas, pero frecuentemente estos recurren, tienen recidiva las molestias. Y la recurrencia, como se muestra aquí, puede darse tanto en el primer trimestre, segundo trimestre o tercer trimestre. Las complicaciones de la colelitiasis en la embarazada se presentan entre un 10 a un 23% de pacientes con síntomas recurrentes. O sea, es altamente frecuente que recurran estos síntomas. El problema está que una complicación, cuando desarrollan una complicación de la colelitiasis, esto resulta en parto prematuro hasta en el 20% de los casos y pérdida fetal entre un 10 a 60% de los casos. Pongo aquí las referencias.
Este es un trabajo que apareció en JAMA, muy reciente, en el año 2020, y que muestra que la literatura, los datos de la literatura, es que una gran mayoría de las embarazadas, 87% con colelitiasis, son manejadas con tratamiento conservador, sin cirugía. Ahora, los síntomas de colelitiasis se presentan con igual frecuencia en la embarazada que en la no embarazada. La colelitiasis sintomática, o sea, tener un primer cólico biliar, tiene una recurrencia entre un 38 a 72%, o sea, es altamente frecuente. Los síntomas recurrentes, por otro lado, suelen ser más severos que el episodio previo o el primer episodio. La progresión a complicaciones de colelitiasis son hasta un 27% de los casos. Y realizar colestectomía por colelitiasis sintomática, es decir, no complicada durante el embarazo, es controversial en la literatura que uno encuentra, ¿no es cierto?, disponible. ¿Cuándo operar? Tradicionalmente se recomendaba no efectuar cirugía no urgente durante el embarazo, y esto incluye la colelitiasis sintomática. Y la cirugía durante el embarazo se reservaba para complicaciones agudas, ¿no es cierto?, cólicos biliares, repetición, colecistitis, colangitis, pancreatitis, etc. Además, la recomendación también tradicional ha sido evitar operar durante el primer y tercer trimestre para minimizar el aborto espontáneo y el parto prematuro. Y algunos autores por esto proponen operar, si es necesario, durante el segundo trimestre o hasta bien un límite de edad gestacional de 26 a 28 semanas, y si no ocurre el caso, diferir la cirugía a 6 semanas en el periodo postparto. Algunas revisiones nos demuestran que la literatura reciente ha demostrado que las pacientes embarazadas pueden someterse a una cirugía laparoscópica de forma segura durante cualquier trimestre sin mayor riesgo para la madre o el feto. Es así como los datos actuales demuestran que la colestectomía laparoscópica, así también como la apendicectomía, han sido realizadas con éxito, incluso durante el tercer trimestre, sin aumentar el riesgo de parto prematuro o muerte fetal. Es así como actualmente la cirugía temprana, ¿no es cierto?, en patología biliar, sobre todo la complicada, es el tratamiento de elección. Es importante señalar que en algunos casos, posponer la cirugía hasta después del parto ha demostrado aumentar la tasa de complicaciones tanto para la madre como al feto. Respecto ahora, cuando ya vemos que es mejor operar y precozmente, voy a mostrarles un par de trabajos de cómo operar. Este es un trabajo australiano del año 2016. Es un trabajo de una revisión sistemática de la literatura y hacen un metaanálisis comparando resultados de colestectomía abierta versus laparoscópica por colelitiasis sintomática durante el embarazo. La primera dificultad fue que de 1.400 casi trabajos que encontraron en la búsqueda sistemática de la literatura, solamente 11 fueron revisados por tener datos utilizables. Estos 11 estudios, en todo caso, reúnen un número importante de pacientes, casi 10.600, 600, perdón. La colestectomía laparoscópica se realizó en promedio a las 18 semanas de embarazo y la abierta a las 24 semanas. Estamos hablando de segundo trimestre. Primer y segundo trimestre, perdón. Aquí están los outcomes primarios y secundarios que se realizaron en este trabajo, en esta revisión. ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados muestran que la colestectomía laparoscópica tiene menos riesgo de complicaciones fetales, maternas y quirúrgicas comparada con la cirugía abierta. Tiene menor tiempo de hospitalización y su tasa de conversión a cirugía abierta es de un 3,8%, que es aceptable. Como conclusión de este trabajo, de esta revisión, la colecistectomía laparoscópica en embarazadas tiene menos complicaciones maternas y fetales que la abierta. Pero, hay un pero, el 91% de las pacientes, como se muestra en el gráfico de la derecha, se operaron durante el primer y segundo trimestre. Solamente un 9% se operó en el tercer trimestre, y aquí ven ustedes que en este tercer trimestre es casi igualitaria la proporción de que tuvo que hacerse por vía abierta respecto a la laparoscópica. Entonces, ¿qué pasa durante el tercer trimestre con la colestectomía laparoscópica en embarazadas? Este es un trabajo publicado en el Journal of American College 2019. Este es un grupo de California, pero también hay autores acá de Harvard, del Mass General. Hay aquí
connotados cirujanos, Pitt, Strasberg. Bueno, este estudio incluyó, sí, pacientes con colelitiasis sintomática y con colelitiasis complicada, que se operaron durante el tercer trimestre o en el posparto, ¿no es cierto?, inmediato. ¿Qué vieron ellos? La colecistectomía durante el tercer trimestre tenía tasas más altas de parto prematuro, hospitalización más prolongada, mayor porcentaje de readmisión y una conversión a cirugía abierta de un 13% versus un 2% en el posparto diferido. Afortunadamente, la porcentaje de lesión de viabilidad no había mayores diferencias. Como conclusión de este trabajo, ellos aconsejan diferir la colecistectomía para el posparto y el periodo recomendado son las 6 semanas. Por lo tanto, parece que algo pasa también, ¿no es cierto?, sobre todo en el tercer trimestre. Entonces, vamos a revisar brevemente cómo operar, por lo tanto. Se ha visto que la colecistectomía laparoscópica durante el embarazo, comparada con la abierta, tiene todas las ventajas de la cirugía laparoscópica, que ya sabemos, ¿no es cierto?, recuperación más rápida, etcétera, etcétera. No aumenta el riesgo materno ni fetal, tomando en consideración la mortalidad fetal, parto prematuro y bajo APGAR. No hay trabajos publicados de muerte fetal por cólera laparoscópica realizado durante el primer y segundo trimestre. Da una mejor exposición la cirugía laparoscópica en la embarazada y reduce la irritabilidad del útero porque no se necesita manipularlo tanto. La morbilidad es igual que la mujer no embarazada y puede realizarse con seguridad, pero requiere conocer, ¿no es cierto?, que hay una fisiología y una anatomía alterada por el embarazo, o diferente al menos. Por lo tanto, la colecistectomía laparoscópica es la técnica quirúrgica de elección en cualquier trimestre del embarazo, aunque es técnicamente más difícil, sobre todo en el avanzado del tercer trimestre. Requiere cirujanos con experiencia. Está demostrado que cirujanos con alto volumen de cirugías tienen menos complicaciones maternas, ahí están los porcentajes, y fetales. Ahora, si el procedimiento por vía laparoscópica no puede completarse con seguridad, debe convertirse rápidamente a la vía abierta, sin dudarlo. Esta situación no debe considerarse una falla, sino que un buen juicio quirúrgico. ¿Qué pasa entonces el tercer trimestre con la técnica quirúrgica? La técnica quirúrgica necesita algunas modificaciones, puesto que ustedes, como pueden ver acá en esta figura, en este dibujo de la izquierda, en el segundo trimestre el útero ya alcanza el nivel casi del ombligo, y en el tercer trimestre, ¿no es cierto?, avanza bastante más arriba al epigastrio. Es así como una visión, ¿no es cierto?, también es que el útero ocupa prácticamente toda la cavidad peritoneal y además, ¿no es cierto?, hay un desplazamiento de las asas de intestino, hay un ascenso del diafragma, ¿no es cierto?, etcétera. Por lo tanto, la técnica quirúrgica estándar necesita algunas modificaciones cuando uno opera una mujer de vesícula durante el embarazo. Primero, la mujer debe estar en una posición ligeramente en decúbito lateral izquierdo para que el útero no comprima la vena cava. Debe haber una monitorización fetal permanente, tromboprofilaxis, y una recomendación, aunque no es absoluta, es el trocar inicial, colocarlo con clínica abierta, y también, así como se muestra acá, el trocar umbilical probablemente hay que colocarlo mucho más arriba del ombligo o incluso en el hipocondrio izquierdo. Por lo tanto, ¿cuáles serían las recomendaciones en colelitiasis sintomática y embarazo? Ante un primer episodio de cólico biliar, por supuesto que el manejo es médico, tratar el cólico, ¿no es cierto?, con analgesia, hidratación parenteral, hospitalización, interrogativo, antibiótico interrogativo, y aquí hay que plantearse en nuestro medio si realizar una colecistectomía electiva, laparoscópica, durante el segundo trimestre. Nuestra realidad es diferente a la realidad anglosajona, en que una mujer embarazada con colelitiasis lo más probable es que no tenga cólicos biliares, pero no es la realidad en nuestro medio. Ante un cólico biliar recurrente o una falla en tratar el primer cólico y siga con dolor, hay que idealmente, o sea, no idealmente, hay que realizar una colecistectomía laparoscópica, pero idealmente esto que sea en el segundo trimestre o precozmente en el tercer trimestre. Precozmente significa en el mes, ¿no es cierto?, 7. Un cólico biliar ahora cerca del parto, vale decir, ya estamos hablando de mes 8 y 9, hay que evitar la cirugía por el trabajo que les mostré, los datos que les mostré, y diferir la colecistectomía hasta 6 semanas postparto. La situación frente a una colecitis aguda es completamente diferente.
los datos ¿no es cierto?, recomiendan una cirugía precoz, sobre todo en el primer y segundo trimestre, que es mucho más segura y efectiva que un manejo médico expectante. Cuando esto ocurre durante el tercer trimestre, avanzado el tercer trimestre, hay que tratar de manejarla en forma no operatoria hasta donde sea posible y diferir la cirugía al posparto, puesto que la cirugía va a ser técnicamente más difícil y hay este peligro de parto prematuro. Si responde al tratamiento médico, diferir la cirugía al posparto a las 6 semanas. Ahora, si no responde, obviamente que hay que operarla, teniendo presente sí que la tasa de conversión es mucho más alta. En mujeres embarazadas con colecitis aguda, tercer trimestre y con alto riesgo quirúrgico, vale decir que tengan condiciones médicas, ahí es planteable a lo mejor una situación intermedia que es la colecistectomía percutánea. Finalmente, quiero mostrarle un algoritmo, ¿no es cierto?, de este problema ante una mujer embarazada con coleritiasis y si tiene molestias abdominales, siempre hay que descartar otras causas, ¿no es cierto?, más bien obstétricas. Y si esta colitiasis es asintomática, no es el motivo de mi presentación, se lo dejo a otros expositores. Si es sintomática y tiene un cólico biliar, hay que tratar el cólico biliar. Y aquí es planteable, ¿no es cierto?, en nuestros medios, si está en el segundo trimestre, yo creo que realizar una cirugía, ¿no es cierto?, aunque no esté complicada. Si hay una falla en el tratamiento médico o una recidiva de los síntomas, obviamente hay que hacer una colecitomía lo más precoz posible. Si la colitiasis está complicada por una cole aguda, hay que hacer la colecistectomía por vía laparoscópica lo más precoz posible y en el tercer trimestre avanzado se puede plantear, ¿no es cierto?, un manejo médico de la colecitis aguda y realizar la cirugía en el posparto, ¿no es cierto?, a las 6 semanas. Muchas gracias a todos por la atención, a todas y a todos.